El 9 de abril de 1948, Gaitán es asesinado en la carrera séptima, en el centro de Bogotá, cuando sale de su oficina del brazo de Plinio Mendoza Neira. El supuesto asesino, Juan Roa Sierra, es capturado por el dragoneante Carlos Alberto Jiménez. Juan Roa Sierra es golpeado brutalmente hasta la muerte. Sin vida y casi desnudo, comienza a ser arrastrado por la carrera séptima de la iglesia de San Francisco hacia el sur. Transfigurados por la ira, los más exaltados golpean el cadáver con llanto colérico y pasión de venganza. La turba anónima arrastra el cuerpo hacia la calle 14 y semidesnudo es llevado frente a la puerta del Palacio Presidencial, donde permanece 20 horas tapar. El pueblo pierde la razón. Estimula su locura a un grupo revolucionario que se apodera de las radiodifusoras e imparte órdenes de asaltos. Los barrios se lanzan sobre el centro de Bogotá. Se forma una gigantesca manifestación que cubre la carrera séptima y avanza hacia el Palacio Presidencial. Cuando la multitud se asoma a la Plaza de Bolívar, se da la información de que se aproxima un tanque amigo. Eran varios con banderas rojas. Era la ilusión que siempre alimentaron las masas liberales. Aplauden que el ejército esté con la protesta, le abren campo a los tanques y rompen en vivas. Detrás de ellos se lanzan las multitudes convencidas de que van a tomarse el Palacio Presidencial. En esta encuesta preguntamos que si conocen algo del Bogotazo, lo cual el 43% dijo que muy poco, el 33% dijo que no y finalmente el 24% dijo que sí. Una fecha histórica que siempre ha estado como en la memoria, sobre todo los bogotanos, pues que fue el 9 de abril de 1948, que hacia la 1 de la tarde asesinaron al candidato liberal Jorge Eliezer Gaitán Ayala en el centro de Bogotá, en un lugar que ahorita es muy concurrido. Como una serie de acontecimientos más bien violentos que se dieron en Bogotá el 9 de abril de 1949, más bien a partir del 9 de abril de 1949 por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que era un líder político liberal, muy querido por pues como por el pueblo, y entonces en el momento de candidato presidencial, en ese momento y cuando es asesinado, entonces pues digamos que las personas habitantes de Bogotá, no solo de Bogotá, esto también ocurre a nivel nacional. En Bogotá particularmente pues hay como una cantidad de registros que nos muestran cómo se cambió la ciudad a partir de esto. Entonces lo que hay es una serie de saqueos, de incendios, de asesinatos, de daño en el bien público, en la estructura misma de la ciudad, pues que cambió. Bogotá fue un hecho que se realizó 9 de abril de 1948 en la ciudad de Bogotá, en donde el precandidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado. Después de aquel asesinato, se supone que a través de 2 tiros, o incluso algunos testigos dicen que 3, Jorge Eliezer cae totalmente herido, a lo cual le lleva al hospital central, en donde allí más o menos antes de las 2 de la tarde pierde la vida. Yo creo que históricamente es un evento muy importante, sin embargo considero que con el paso de los años ha perdido, no es que pierda la importancia, sino que pierde un poco en la medida que no permanece en la memoria histórica. Entonces se va sacando un poco del relato histórico, por lo tanto los jóvenes no es que lo conozcan mucho y no le dan el interés o la trascendencia real que tuvo en su momento, que efectivamente sí es un cambio en su momento en términos políticos y en términos históricos para el país, pero creo que actualmente los jóvenes poco lo conocen. Diría que sí, que para el que le interesa un poco la historia y la perpetración en un futuro, diría que sí. Pero a su misma vez, porque a través del tiempo ha perdido un poco de importancia, porque han habido sucesos más allegados y más recientes y más catastróficos y más culturales. Entonces digamos que es una cuestión de que sí tiene su importancia porque es un hecho que ha perdurado en el tiempo, pero no tanto como podría ser
otros más recientes que los jóvenes conocen un poco más y que tienen más consenso. Sí, es un hecho importante en cuanto a que esa memoria colectiva, como les decía, ha ido pasando de generación en generación. Actualmente, no sé si para bien o para mal, ya no está tanto en las familias, que creo que no tenemos tanto eso en la memoria colectiva como si, o sea, una cosa era como lo sentía nuestra generación, que era una historia que nos contaban nuestros abuelos y algo, pero ahora siento que eso está roto y se la cuentan es unos políticos o se la cuentan ciertos profesores o algo, pero con ciertas inclinaciones políticas. ¡No nos roban nuestro propio aliento de ayer! ¡Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos estas oligarquías que nos ignoran! ¡Y detestamos a esta gente que odia al pueblo y cree que a la raza colombiana se le pueden volver las espaldas y que el país político puede jugar con los dados de su habilidad sobre la túnica de nuestro patriotismo? Entonces posiblemente sí, sobre todo también por la cuestión de liberales y conservadores. Sería algo, vamos a decirle nuevo, por así decirlo, que un liberal como Gaitán fuera presidente, cuando en ese entonces el país estaba predominado por puro conservador. Posiblemente sí hubiera sido diferente, realmente. La cuestión es que tanto, pero sí, totalmente. Cuando era más joven sí pensaba eso. De hecho, en cierta tendencia política uno siempre piensa eso. Gaitán representaba las ideas más liberales de la época. De hecho, su tesis indagaba sobre el socialismo en Colombia. Entonces, para mí, más que liberal, él pretendía llevar más allá esas ideas hacia el ideal del socialismo, que es como unas ideas de igualdad, de resarcir o defender a los pobres. Sí, definitivamente. No puedo decir si habría sido un buen presidente o si no habría sido un buen presidente o si la historia en términos económicos, políticos o demás hubiera cambiado en Colombia o hubiese tenido un rumbo distinto. Pero sí sería distinto en la medida en que sí fue un evento que fue demasiado violento y marcó una generación completa, más de una generación. Entonces, efectivamente, de no haber sucedido el asesinato de Gaitán, pues no habría sucedido un bogotazo, no habría sucedido como la toma de toda una ciudad. El bogotazo no solo fue un evento que sacudió a Colombia en 1948, sino que también dejó una huella profunda en la sociedad y en la política del país. Al reflexionar sobre este acontecimiento, entendemos la importancia de la memoria histórica y la necesidad de construir un futuro en paz, aprendiendo de las lecciones del pasado. Cuando se habla del presunto asesino de Gaitán, hay una teoría que ronda por ahí, una de cuantas, ¿no? Uno, entre la multitud enojada por lo de Gaitán, hay un sujeto que resalta que era el que más animaba a linchar a Sierra Roja. Cuenta Márquez que un carro elegante y nuevo lo recoge y se lo lleva. Márquez concluye que realmente este tipo que animó a la multitud dice que presuntamente fue el asesinado, ¿no? Y pues por varias razones. Es un suceso muy extraño. Esta es una de las teorías. ¿Quién mató a Gaitán? ¿Quién mató a Galán? Es que los colombianos tenemos una educación dirigida por allá y las necesidades del pueblo por allá. Es decir, que lo que nos enseñan a nosotros desde el colegio no tiene que ver con lo que nosotros necesitamos. Utilizan el poder en beneficio individual, no en beneficio colectivo. Es decir, el orden de las cosas debería ser que uno, por derecho propio, tenga derecho a una casa, a una calle, a servicio médico, a servicio social, a trabajo, a seguridad. No. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros.